En este vídeo vamos a ver cuáles son las piezas necesarias para invertir en Google Ads y tener éxito generando leads. ¿Cuál es la cantidad mínima que debo invertir? Conocer los 10 errores más comunes para no cometerlos. Planificar la parte económica para saber qué podemos esperar de las campañas. Y por último, y no por ello menos importante, saber cómo está el panorama para actuar en consecuencia. ¿Te interesa? Pues quédate hasta el final porque el vídeo está cargado de recursos e información que estoy seguro que te va a resultar muy útil. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen es, oye, ¿y cuál es la cantidad mínima que debo invertir en Google Ads? O, oye, prefiero invertir solo un pequeño presupuesto y si va bien, pues ya luego ir ampliando. Y sí que es verdad que esta lógica está muy bien planteada para minimizar riesgos y poder empezar poco a poco y luego ir a más, pero hay que tener en cuenta algunas bases para realmente optimizar y sacarle el mayor rendimiento a Google Ads y no considerar o descartar que ese canal no es apto. Entonces, lo primero que debemos entender es que las campañas de Google Ads funcionan por pujas y por clics, es decir, Google te va a cobrar por cada clic que te van a proporcionar mediante su plataforma de pagos. Es decir, pongamos que yo tengo un software de facturación, pues si yo pujo por la palabra clave software de facturación, cuando las personas busquen esa palabra clave, pues entonces va a salir en los resultados de Google. Si el usuario, en este caso nuestro potencial cliente, pincha, ahí se nos va a cobrar lo que vale el clic en función de toda la competencia que está pujando en Google Ads. A más competencia, más caro el clic. Esa es la base fundamental a entender. Ahora bien, dentro de la teoría básica hay algunas cosas que se pueden hacer para, sin grandes presupuestos o sin empezar con 10.000, 20.000, 30.000 euros al mes, poder empezar a traccionar y generar ahí unos leads. Pongamos en situación, pongamos que la palabra clave es software de facturación, que no es el caso, ya te lo avanzo, pero que vale 25 euros y tú estás pujando pues 150 euros al día, lo que sería equivalente a 750 euros al mes. Bien, si dividimos 150 por 25 nos va a salir que tenemos una capacidad para obtener 6 clics a la semana. Bien, si cogemos esos 150 euros y lo dividimos por 25, que es el precio que estamos pujando por ese clic, nos sale un resultado de que podemos obtener 6 clics pagados a 25 euros el clic cada día. Bien, si nosotros necesitamos traccionar datos y necesitamos realmente educar al algoritmo, 6 clics no es suficiente. Por eso es muy importante saber con qué presupuesto contamos. No es lo mismo invertir en campañas donde el coste por clic está a 0,50 que en costes por clic donde la competencia está pujando muy fuerte y nos sale a 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros o lo que sea. Oye Marcel, pero ¿dónde puedo ver el coste por clic? Hay 1000 artículos, pero así a grosso modo podéis ir al Keyword Planner de Google Ads o bien utilizar herramientas terceras como por ejemplo SERanking. El precio también depende de lo cerca que esté el potencial cliente de la conversión. Es decir, si nosotros pujamos por una palabra clave que tiene una intencionalidad de búsqueda transaccional, por ejemplo, comprar software facturación online, pues entonces eso es mucho más caro que no, por ejemplo, cómo facturar online a través de un software que está buscando información de cómo funciona o de cómo hacerlo. Cuando gente como yo decimos que es muy importante entender el funnel y las etapas por las que pasa un potencial cliente, es por esto. Porque en base al presupuesto que tú tengas y también los objetivos que tengas planteados en el roadmap, pues es más interesante invertir en una parte alta y generar esa demanda y educar al potencial cliente, o bien entrar en una parte más baja y simplemente pagar por esos clientes. Bien, lo que veis en pantalla es una calculadora. En esta calculadora lo que vamos a ver es cuánto dinero tenemos, cuánto nos cuesta el clic de media, cuánto es la rentabilidad que le sacamos nosotros a cada potencial cliente y cómo utilizar toda esa información para ver si una campaña es rentable o no. Entonces os dejo esta calculadora aquí abajo en la descripción para que podáis calcular vosotros mismos si la campaña os va a salir rentable o no. Entonces, pongamos en situación, un potencial cliente entra por el embudo, pincha el enlace y pagamos por ese clic 2,45 €. Bien, de esos 2,45 € lo que tenemos que hacer es cuánto es el total que estamos invirtiendo por día y dividirlo por el número total de usuarios que podemos captar al día de media. Teniendo en cuenta que el coste por conversión debería oscilar entre un 3 y un 10%, mayoritariamente ronda el 5%, habiendo hecho estos cálculos podemos saber si la campaña nos va a salir rentable o no y cuánto de rentable nos va a salir. Aquí podemos ver en pantalla como invirtiendo unos 2.000 euros al mes nos sale unos 800 clics aproximadamente. De esos 800 clics, si convertimos a un 5%, nos sale 41 leads. ¿Qué pasaría si nosotros optimizáramos el embudo y solamente cambiáramos un 2% esa tasa de conversión? Es decir, de un 5 a un 7. Pues que en vez de tener un 41 leads, tendríamos 57. Cuando hablamos de tener controladas las métricas y entender el embudo, no es porque nos apetezca o porque pensemos que es algo a tener nice to have, que es algo bonito, sino realmente es porque entendiendo
cuáles son las partes del embudo y cuáles son las métricas, cambiando un 2%, que os parece una tontería, puede suponer un gran impacto en el negocio. Entonces, lo dicho, esto es un ejemplo de la importancia que tiene planificar y tener controladas las métricas. Una vez más, os dejo el enlace en la descripción para que os lo descarguéis completamente gratis. Entonces, pasemos a ver cuáles son los 10 errores que nos encontramos generalmente en las cuentas de Google Ads. Y es que para trabajar Google Ads tan importantes son las campañas como la parte del embudo, las landings, los mensajes, el copy, el email marketing, todo eso. Así que vayamos a ver cuáles son esos errores. La primera y más importante es no tener paciencia y dejar madurar las campañas de Google Ads. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debo dejarlas madurar? Oye, pues mínimo 21 días. 21 días es lo que necesita el algoritmo para entender cuál es tu audiencia y cómo funciona, qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa. Pero para entender eso es fundamental tener bien estructurado Google Tag Manager, tener bien estructuradas las conversiones dentro de las campañas de Google Ads, que aunque parece una tontería, no es tan sencillo hacerlo. Entonces, si tienes la opción, te recomiendo de que busques tutoriales o bien que te dotes de un profesional que te ayude a hacer las campañas de Google Ads. El segundo gran error es no alinear la intencionalidad de búsqueda con la landing donde estamos mandando el tráfico. Entonces, un error muy típico es estar pujando por palabras clave en español y mandar al tráfico a una landing en inglés. O otro error muy típico es que el potencial cliente esté buscando información acerca de cómo solucionar el problema, pero que no esté en momento de compra. Entonces, ¿qué sucede? Que mandamos directamente ese tráfico a la parte baja del embudo y que obviamente no está en momento de compra, pero a nosotros nos está costando un dinero. Ese suele ser un error, pero para solucionar ese error lo que suele hacer la gente es mandar esas palabras clave a negativas, cuando no, ese tráfico, si se le nutre y si se le da lo que necesita, coño, se puede acabar convirtiendo en un potencial cliente. Tercer error, y yo he cometido muchísimo este error, y es que sobrepensamos qué podemos hacer y cómo podemos mejorar las campañas, y la realidad es que tenemos más bien poca idea. Es el mercado quien decide qué funciona y qué no funciona. Entonces, como es el mercado, lo que tenemos que hacer es probar test A/B de toda la vida. Pero claro, no podemos probar si no tenemos las métricas bien controladas. Por eso es súper importante tener en todo momento controladas las métricas. 4. Cuando se lleve al potencial cliente a la landing, coño, mostremos un vídeo de cómo funciona la plataforma, de cómo funciona el SaaS. Ya sabéis lo que dicen, una imagen vale muchísimo más que 1000 palabras. Otro gran error es cuando lo llevan a la landing, títulos muy largos, tener títulos enormes, tener subtítulos que parecen Biblias. La gente no lee, la gente escanea. De hecho, cuando nosotros navegamos a través de internet, hacemos scrolling así y leemos en diagonal. Entonces, cuanto más fácil se lo pongamos, mucho mejor va a entender la propuesta de valor y habrá más posibilidades de que convierta. Siguiente error, tener puntos de fuga en la página web. ¿Qué es un punto de fuga? Pues un punto de fuga es un enlace, es un punto, es un sitio, es un botón, es cualquier hoja de ruta que el potencial cliente pueda coger y que nosotros no queramos que coja. Entonces, esos puntos de fuga son muy comunes en el footer, en el menú, en botones, por dar más información dentro de la landing. Al final, el potencial cliente lo que tiene que hacer, si está en la parte baja del embudo, es o transaccionar hacia convertirse en un lead o marcharse de la página web. Lo que no queremos es que navegue y realmente consuma, por así decirlo, información acerca de cosas que en el momento en el que está no le interesan. Entonces, landings mucho más cortitas, enfocadas a conversión, sin puntos de fuga, va a hacer que el CTR, en vez de tenerlo en un 3, puedas tenerlo en un 5, en un 6, en un 7, en un 8, hasta un 10. Otro gran temazo, y es tratar de ser todo para todo el mundo. Y esto pasa por tener muy bien identificado quién es tu ICP, quién es tu potencial cliente. Entonces, el posicionamiento en las campañas es fundamental. Te recomiendo que te lo pongas sencillo y que puedas trabajarlo en toda la empresa y a través de los departamentos con herramientas como Miro, y si no te gusta Miro, pues un Google Sheets de toda la vida, pero que no esté dentro de la cabeza de unos pocos y que sean esos pocos los que tengan la información privilegiada de entender cómo funciona el potencial cliente, cuáles son sus problemas, qué está haciendo para solucionarlo, entre otras cosas. Otro gran error, y este es muy común, es mandar el tráfico a la homepage. La homepage normalmente no está enfocada a la conversión y suele ser un nido de muchísimas distracciones. Entonces, teniendo en cuenta de que las campañas de ads atraen tráfico con intenciones de búsqueda súper diferentes, no tiene sentido mandarlos a una página generalista donde lo que va a encontrar son meras distracciones. Así que ya sabéis, no mandéis el tráfico a la homepage. Otro error, y la verdad me parece una chorrada, porque es súper sencillo de solucionar, es la falta de social proof.
Y no solo eso, diré más, sino en el primer Screen View, cuando se imprime la pantalla, ¿vale? El primer banner que se le llama, Screen View, banner, impresión, foto, lo que queráis llamarle, es no mostrar ese social proof con el call to action y pequeños mensajes que reduzcan fricción para que el lead pues pinche en el botón de busca demo, de más información, deja tu correo o lo que sea. Entonces, te dejo un enlace también en los comentarios donde te puedes descargar una guía para saber cómo estructurar bien una landing page. Recuerda, si te ha servido, házmelo saber en los comentarios. Y ya para entrar en la parte final del vídeo, es muy importante entender cómo se está moviendo las campañas de Google Ads, cómo está el mercado. Pues mira, resulta que las campañas de publicidad cada vez están más caras, cada vez el CPC sube más. ¿Por qué sucede esto? Pues muy sencillo, porque la gente, todo el mundo está pujando por las partes bajas del embudo. Y esto está haciendo que las campañas de publicidad suban de precio. La solución a ello es, además de entender cómo funciona el proceso de venta de un potencial comprador B2B, es generar esa demanda y posicionarte antes de que el potencial cliente sea consciente de que te está buscando. Entonces, puedes hacer búsquedas en herramientas como SERanking, SEMrush, hay un montón de herramientas, o puedes utilizar Google Ads Keywords Plan, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo, en la parte baja del embudo podríamos encontrar una palabra clave que sea software de facturación para pymes. Y en la parte alta sería cómo funciona un software de facturación. Este último posiblemente no tiene intencionalidad de compra. La primera, de software de facturación para pymes, muy posiblemente sí. Entonces, en vez de tratar de pujar todo el dinero en la parte baja del embudo, oye, ¿por qué no vamos un paso más arriba? Punto número 2. Además de eso, los porcentajes de conversión cada vez son más bajitos y los costes por lead, por ende, están subiendo. Esto es debido a que el comportamiento con el potencial cliente está cambiando. Antes, el potencial cliente hacía una búsqueda, se quedaba con la parte de arriba, pinchaba, buscaba información y si le interesaba, pum, entraba. Entraba como lead, me refiero. Ahora, con cada vez más información en internet, el potencial cliente pincha, pero no está comprando, sino que está buscando información porque primero quiere saber cómo solucionarlo por su cuenta y luego ya buscar un proveedor que le ayude. Entonces, cada vez más el potencial cliente se está quedando con aquella opción que se ha posicionado como una referencia, como una autoridad, que le ha ayudado a identificar y solucionar algunos microproblemas en etapas anteriores al problema gordo. Así que el truco está en educarlo, en entender qué necesita aprender. Y ya para cerrar el vídeo te dejo por aquí una imagen para que veas cómo ha subido o cómo ha bajado las métricas más importantes de Google Ads. La gran diferencia es que el coste por lead ha aumentado un 20% y esto es por lo que os comentaba. El comprador B2B ha evolucionado, está evolucionando con el mercado. Entonces estas métricas que las he sacado de WordStream son un claro reflejo de que cada vez más las marcas deben tratar de invertir en generar esa demanda a través de redes sociales, a través de grupos, foros, podcasts, newsletters. Y aunque sean canales no atributivos, que no se les pueda atribuir la conversión, va a suponer un gran cambio en el negocio. Así que recuerda, si te ha servido el vídeo, tienes los recursos en la descripción y si te molan este tipo de contenidos, házmelo saber en los comentarios y suscríbete. Un abrazo, chao chao.